Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Como dijimos en el segmento pasado, el programa del día de hoy está dedicado al 11 de abril hace 20 años. Después de 20 años del 11 de abril, ¿qué? ¿No? Y vamos a tener como contraste la opinión de Carmona Estanga, el breve presidente producto del golpe de Estado desarrollado ese 11 de abril de 2002, y Andrés Izarra, que ese día trabajaba en RCTV y renunció para unirse posteriormente al gobierno de Hugo Chávez Frías, terminando como ministro de Comunicación y ministro de Turismo, y ahora prácticamente en un exilio. Vamos a ver un material que nos ha preparado nuestro extraordinario equipo de producción. En la voz de Johan Álvarez, en la edición de Ranier y también con Humberto en la dirección y en los controles. Vamos a ver entonces, y por supuesto el guión elaborado por Marta Cambero. Vamos a ver este material que nos han preparado el equipo de producción el día de hoy y lo vamos a comentar brevemente al regreso. 20 años han pasado desde los sucesos del 11 de abril del 2002, cuando provocaron la salida por unas horas de Hugo Chávez de Miraflores. Sin duda, uno de los episodios que más profunda huella han dejado en la historia contemporánea de Venezuela. Máximo reflejo de la inestabilidad política que vivía el país tras el ascenso del chavismo al poder. Aquel 11 de abril fue el detonante para la verdadera división de la población venezolana en dos países diametralmente opuestos, germen de medidas que hoy dejan sentir sus consecuencias en lo político, económico, social y hasta cultural, como lo es la galopante inflación que ha destrozado la economía luego de 20 años de controles de cambio y precios, el sometimiento de los poderes públicos a las directrices emanadas del Ejecutivo y la militarización de las instituciones, entre otras. Aquel 11 de abril miles de personas respondieron al llamado de la oposición a protestar, una vez más, contra un gobierno que para muchos se desligaba de la democracia para abrazar el autoritarismo. Esto dio pie a la concentración más grande que se haya registrado en la historia de Venezuela y que pocas horas después, al calor de la protesta, se convirtió en una marcha que enfiló hacia el centro de Caracas con un único fin: obligar la renuncia de Hugo Chávez. Pero los hechos no salieron como se previó, y tanto seguidores como detractores del entonces gobierno de Chávez protagonizaron una emboscada a la marcha en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, lo que provocó la muerte de alrededor 19 personas y un centenar de personas heridas de ambos bandos, en medio de hechos que nunca han sido aclarados del todo. En medio de la confusión desatada por los hechos y luego de largas horas sin conocerse qué sucedía en las alturas del poder, la madrugada del 12 de abril se conoció de la detención del entonces presidente Chávez y su traslado a Fuerte Tiuna, tras lo cual se anunció que se le había perdido la renuncia y este habría aceptado. Ante tales hechos, se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. En el interín, un grupo de personalidades de toda la esfera nacional propuso al entonces presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, asumir la presidencia interina, cargo que ocuparía solo por unas horas, pues buena parte del estamento militar rechazaría la decisión y se proclamó leal al depuesto Hugo Rafael Chávez Frías, quien regresó desde el sitio de reclusión en la isla La Orchila para reasumir el mando el 13 de abril. Hoy, a 20 años de una fecha que todavía duele, un día imborrable en la memoria contemporánea de los venezolanos, en el camino quedaron 19 fallecidos, cuyas muertes fueron atribuidas en exclusividad a efectivos de la Policía Metropolitana adscrita a la Alcaldía Metropolitana de Caracas, encabezada por entonces por el opositor Alfredo Peña. Aquella marcha a Miraflores marcó un punto de inflexión en la política del país y sus consecuencias todavía acechan las decisiones de la lucha política entre opositores y defensores de la revolución. Hoy,
caminar hasta el Palacio de Miraflores, despacho del Poder Ejecutivo en Venezuela, se ha asumido como una vía radical en un país donde el miedo puede más que las ganas de sacar a Maduro. Han pasado ya 20 años de un ciclo insurreccional que dejó un saldo trágico de personas asesinadas, centenares de heridos, y concluyó con la ruptura del orden democrático y la posterior restitución de Hugo Chávez en el poder. Marcha que terminó en una emboscada para las legítimas aspiraciones del pueblo venezolano de vivir en democracia. Hace 20 años se inició un prolongado proceso que se mantiene y ha cobrado fuerza, de criminalización y obstaculización para el ejercicio de los derechos a la asociación, reunión y manifestación pacífica, la creación de zonas de exclusión para obstaculizar el ejercicio del derecho de reunión y asociación pacíficas, es hoy día uno de los más negativos legados de la gestión de Hugo Rafael Chávez Frías, continuado ahora por Nicolás Maduro. Sin duda que el 11 de abril marcó, tal como se dice en este video preparado por el equipo de producción de Punto de Corte, un antes y un después de Venezuela, en donde la radicalización de la polarización del país nos ha llevado de manera vertiginosa e imparable a una destrucción del tejido social, pero aún más del tejido económico y del tejido político. Es la génesis de una etapa en donde las autocracias se confrontaron. La pretendida autocracia que empezaba a nacer de la mano de Hugo Chávez con la autocracia perdida antes de poder llegar a Hugo Chávez a la presidencia de la República en la constitución de una cuarta república frenética y desesperada por volver al poder como consecuencia de haber llevado al poder a alguien absolutamente desconocido que empezó a generar una serie de cambios muy fuertes que lamentablemente, aún a pesar de que la mayoría de la población creímos en algún momento que podían ser unos cambios revolucionarios y que podía ser para el beneficio del país, terminó siendo inevitablemente para la destrucción del país. El inicio de la destrucción de la empresa petrolera una de las más importantes del mundo y pues nuestro sustento fundamental, y el hecho de la deriva del autoritarismo y de la hegemonía en el poder, la ausencia de división de poderes, empieza a generarse a partir del momento en que Hugo Chávez Frías, con Cristo en la mano, llama a un diálogo, pero esto se transforma al final en una gran venganza como consecuencia de ese día en donde asaltaron el poder otros autócratas que lamentablemente no creyeron en la vía democrática y que pensaron que podían resolver esto por la vía de la violencia. Un pueblo se lanzó a la calle a tratar de resistir porque todavía pensaba que Hugo Chávez tenía una vocación democrática y pensó que esto debe resolverse en elecciones. Mucha gente no solamente salió a defender a Hugo Chávez, sino que realmente al final salió a defender la democracia con un juramento como el que generó Carmona Estanga y todo el escenario que se sirvió en una disolución de los poderes ante una disolución de facto que venía pero que no se había consumado por parte de Hugo Chávez, con todos unos decretos leyes que por supuesto ya anticipaba todo lo que iba a ser el desarrollo de todo un ejercicio hegemónico del poder que derivó en la autocracia que hoy conduce Nicolás Maduro. Sin duda alguna, el 11 de abril, especialmente para los jóvenes, que ya ha pasado 20 años, o sea, mis hijos no tienen ni idea de qué significa este 11 de abril y es importante, improhibido olvidar para nosotros poder documentar de primera mano y con los protagonistas lo que sucedió en aquella fecha y contrastar las dos opiniones que vamos a ver en los próximos dos segmentos. Ya volvemos a Prohibido Olvidar. Prohibido olvidar.